Bueno, hola, buenas tardes para mí. Hoy vamos a seguir con la segunda parte, que son las bacterias anaerobias. ¿eh? Soy la doctora Telma Gambandé otra vez y lo que vemos acá es un gram de bacilos gram positivos, bueno, que pueden ser aerobios o anaerobios. Acá supuestamente son anaerobios, habría que cultivarlos para eso, y que son bacilos bien grandes. Acá se está dividiendo por fisión binaria, y lo que ven ustedes, estas partes más claras que se ven aquí, aquí, arriba, son esporas, son las formas de resistencia que tienen algunas bacterias, bacilos gram positivos, tanto aerobios como anaerobios. Y por eso ustedes vieron en el primer práctico, creo, en el primer laboratorio, que necesitamos esterilizar. Para esterilizar la ebullición no alcanza porque los 100 grados no matan algunas esporas. Necesitamos autoclave, vapor sobrecalentado a presión, 121 grados por 20 minutos. Cuando ya en el año, fíjate, 1861, Pasteur publicó un trabajo donde dice que encontraba animáculos, se llamaban, no sabía lo que eran, bacterias hoy, que podían, infusoras, es decir, que pasaban los filtros, que podían vivir sin oxígeno, ¿eh? que sin oxígeno libre en la muestra, y obtenían sus nutrientes por fermentación. No oxidaban, sino fermentaban. Vos fijate los años que hace que ya Pasteur publicó un trabajo y habló por primera vez de los anaerobios. Pasteur, que es el padre de la microbiología moderna. Según si requieren o no oxígeno para desarrollar, las bacterias van desde el negro al blanco o del blanco al negro, como quieran, con muchos tonos de grises en el medio. Podríamos llamar blancos aerobios estrictos, los que crecen en superficie. Por ejemplo, no son bacterias, pero los hongos que vimos antes. En bacterias vamos a ver las pseudomonas, que son bacilos gram negativos no fermentadores, que crecen siempre en superficie porque necesitan oxígeno. Sin oxígeno no pueden desarrollar. Y por el otro lado, ustedes están viendo acá, espero que esto marque. El tubo A, ¿ves? Crecen solamente en superficie, aerobias estrictas. El tubo B, la contrapartida, anaerobios obligados, crecen solamente en el fondo. Este medio, no importa para ustedes, pero les cuento, se llama tiolicolato. Y lo que tiene es este colorante, es un medio líquido, prácticamente tiene muy poquito agar, y lo que tiene este color rosado es resarsurina. Es un colorante que con la presencia de oxígeno, arriba del tubo hay oxígeno, en el aire, con la presencia de oxígeno se vuelve color rosado. Y cuando hay anaerobiosis, cuando no hay oxígeno, ese color rosado lo pierde. Por eso me indica que este tiolicolato está bien. Superficie oxigenada, fondo o culote anaeróbico. Las anaerobias obligadas, estrictas, crecen solamente sin nada de oxígeno. Después hay anaerobios facultativos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de las enterobacterias al inicio que son aerobias, son bacilos gram negativos, fermentadores de glucosa, aerobias y anaerobios facultativas? Crecen tanto en superficie como algunas pueden ir creciendo menos, y a medida ven que acá hay más y menos, menos, menos a medida que llegan al fondo. Y las microaerofílicas. ¿Qué son microaerofílicas? Todavía, bueno, los neumos pueden ser microaerofílicos que hemos visto, son microaerofílicos. Ves que crecen entre un 5 y un 10% de dióxido de carbono. Ves que las ven acá en la interfase. Oxígeno, potencial redox disminuido. Entonces,
las aerobias estrictas solamente adquieren energía respirando oxígeno. Las anaerobias estrictas por fermentación y las facultativas se van adaptando según diferentes enzimas que poseen, que las dejan crecer en diferentes concentraciones de oxígeno. Los anaerobios son un gran grupo, así como estamos viendo de a poco en los aerobios, bacilos y cocos, gram negativos, gram positivos y espirilos, todo ese universo de bacterias con todas las morfologías, hay aerobias y hay anaerobias. Y hay tonos de grises de entre el blanco y el negro entre medio. Entonces tenemos bacilos, cocos, espiroquetas, gram positivos, gram negativos, esporulados y no esporulados. A todos tienen, el oxígeno les complica la vida. Todas el oxígeno es tóxico. En diferentes grados, si son eso depende de lo que vimos recién, si son aerobias estrictas o microaerofílicas. ¿Hay anaerobios? Yo preguntaría antes de dónde se encuentran. Una pregunta de examen podría ser, y cuando hago esto que digo una pregunta de examen en los seminarios presenciales, todos escucho el ruido de los papeles y de la lapicera que empieza a escribir, porque el que estaba boleando cachilo, mirando para otro lado, escucha examen y directamente se decide a escribirlo. Yo en una pregunta de examen les diría, ¿hay anaerobios en la propia microbiota? ¿Nos podemos, por lo tanto, tener una infección endógena por anaerobios? Entonces, sí, hay anaerobios, todos tenemos anaerobios en este momento en nuestra microbiota. ¿Dónde? Tracto gastrointestinal, el colon es el mayor receptáculo de anaerobios. Y siempre se dice, es un poco desagradable, pero los cuerpos, tan de animales y el hombre, por supuesto, no se descompondrían muchísimo más lerdo luego del óbito si no tuviéramos los anaerobios del intestino. Los anaerobios del intestino hacen que los cuerpos se descompongan más rápidamente. En las encías, los espacios interdentarios, por eso nunca se sutura una mordedura perfectamente y prolija, tanto de animales como de hombres, porque en toda herida producida por mordedura hay anaerobios seguros o hay alta sospecha de anaerobios. En las glándulas de la piel, por ejemplo en los folículos pilosos, en la uretra, en tanto masculina como femenina, y en la vagina. En general, las infecciones, la gran mayoría de las infecciones por anaerobios son endógenas. ¿Qué quiere decir endógenas? De microbios de nuestra propia flora, de nuestra propia microbiota, perdón, flora como lo decíamos antes, de nuestra propia microbiota, que pueden, de una manera oportunista, volvemos con esa idea de que están al acecho, producir, por ejemplo, periodontitis en la boca, abscesos, los anaerobios que estén en el intestino, por ejemplo, después de una apendicitis aguda, ruptura del apéndice, un apéndice gangrenosa, y que ese contenido se vuelque al peritoneo dando una peritonitis aguda. También hay anaerobios, no puede haber, hay en el medio ambiente. En el suelo, por ejemplo, esporas de Clostridium, de Clostridium tetani, todo el mundo conoce el tétanos y escucha hablar del tétanos, o en los alimentos de toxina y esporas de Clostridium botulinum, productor del botulismo. Todo el mundo también conoce esas dos enfermedades, tétanos y botulismo. Vamos a desmitificar un poco alguna de ellas. En este cuadro tenemos qué microbios hay
y qué tipo de infecciones pueden darnos. Las vamos a ir viendo de a poco en el desarrollo de la clase. ¿Cómo, por qué producen infecciones en el humano las bacterias anaerobias? Primero, por causas de la propia bacteria, por factores de virulencia. Algunas son capsuladas, otras tienen fimbrias para adherirse a determinados epitelios, proteínas, las que son gram negativas tienen el lípido A del lipopolisacárido, igual que las aerobias, y pueden dar toxemia, diferentes exotoxinas, y un concepto muy interesante es la sinergia entre bacterias aerobias y anaerobias. ¿Qué es esto? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un absceso dentario, el famoso absceso dentario porque una muela cariada, un caries dental y se produjo un absceso con gran dolor, en ese absceso es muy frecuente, casi siempre, digamos, o ante la sospecha, nosotros pensamos, ante la evidencia de un absceso dentario, de un absceso intraabdominal, siempre pensamos en que hay flora mixta, aerobios y anaerobios. Y entre los dos, lejos de competir, se ayudan. ¿Por qué? Porque los aerobios, en la medida que consumen el oxígeno para desarrollar, disminuyen el potencial redox y favorecen el desarrollo de los anaerobios. Y los anaerobios, en su desarrollo, producen metabolitos que son utilizados como sustrato por las bacterias aerobias. Entonces se da esta combinación llamada sinergismo bacteriano, que tenemos que tenerla en cuenta cuando tratamos estos abscesos y pensamos en este tipo de etiología, porque seguramente el tratamiento va a ser un doble plan antibiótico. Hay un plan para un antibiótico para aerobios y otro para anaerobios. En general, se hace doble plan. Diferente, por ejemplo, de un absceso glúteo, todavía no vimos estáfilo, para el lunes lo van a tener, pero cuando pensamos un absceso glúteo de post inyectable, por ejemplo, pensamos en Staphylococcus aureus, monomicrobiano. Por lo menos para empezar empíricamente hasta tener el cultivo. Hay factores predisponentes del huésped. Cualquier persona puede tener una infección por anaerobios. Bueno, pueden haber alteraciones del sistema defensivo y sobre todo, lo que yo les quiero decir es que tiene que haber tejido muerto, tejido necrosado, irrigación deficiente de los tejidos. Tienen que ser tejidos que estén debridados, que estén necrosados, donde haya una disminución del potencial redox. Por eso, siempre que ustedes sospechen una infección por anaerobios, por ejemplo, una gangrena de Fournier, ahora vamos a explicar lo que son, siempre hay que debridar, el cirujano tiene que quitar ese tejido muerto, porque ese tejido muerto, necrosado, es el que favorece la infección, es el caldo de cultivo, dicho de una manera no ortodoxa, es el caldo de cultivo para que las bacterias anaerobias desarrollen. Si nosotros aireamos la lesión, sacamos todo lo muerto, le dejamos hasta dejar lecho sangrante y dejamos que la herida tome oxígeno, es la mejor forma de matar los anaerobios, aparte de que por supuesto vamos a dar antibióticos. Pero los antibióticos no llegan al foco si en el foco, o no alcanzan por lo menos, si en el foco sigue habiendo un potencial redox disminuido. Por eso no hay que ser conservador en estos pacientes.
Decir, ay no, pobre, le va a quedar un cráter, un agujero tremendo y después va a cicatrizar por segunda y va a tener una herida fea, porque si somos conservadores nos vamos a quedar sin paciente. Así que todo tejido desvitalizado debe ser quirúrgicamente eliminado. Por supuesto que las personas que tienen enfermedades de base, por ejemplo, diabéticos con microangiopatía diabética, y también los usos excesivos de antimicrobianos. Si yo estoy un paciente con triple plan por mucho tiempo o varios planes de antibióticos, va seleccionando diferentes anaerobios y sobre todo en el intestino son capaces de producir colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. Ahora lo vamos a ir a ver. ¿Qué factores de virulencia? Cápsula y el lípido A del lipopolisacárido, los bacteroides fragilis, VG- bacilos gram negativos, el bacilo gram negativo más común en el colon. Fimbrias y hemaglutininas, las prebotelas, son colonias negras. Antes eran bacteroides melaninogenicus, por ese color negro, y están en la boca. Es el olor de la caries dental. ¿Viste cuando alguna vez el odontólogo te duele mucho y empieza a desobturar un diente y sale ese olor horrible a caries, un olor horrendo? Bueno, ese olor tienen estas colonias. Endotoxinas, el Fusobacterium nucleatum, es un bacilo. Proteínas de membrana como el bacteroide fragilis o los Peptostreptococcus. Toxina como la toxina tetánica del Clostridium tetani, ahí está mal escrito, esa C no va otra I. O toxina botulínica del Clostridium botulinum. Diferentes enzimas, neuraminidasas, proteasas, superóxido dismutasa como el bacteroide fragilis, beta-lactamasas, prebotelas y porfiromonas. Aquí tenemos este cuadro enorme de los principales. Hay muchos más que pueden producir infecciones clínicas. Por supuesto que no voy a leer el cuadro, no me gusta eso, se los regalo, se los tengo para que ustedes lo miren y lo estudien en su casa. Pero sí los vamos a ir aplicando. Claves de las infecciones por anaerobios. Entonces, presencia, ¿por qué yo sospecho anaerobios en una lesión? ¿Qué me hace pensar a mí que puede tener anaerobios? Tengo que tomar la muestra para anaerobios y tengo que cubrir al paciente con antibióticos para anaerobios. ¿Qué es lo que me hace sospechar? Uno, la presencia de gas, la crepitación en los tejidos. Vieron, por ejemplo, una herida de muslo, suponete, y la herida está necrótica, infectada, fea, pero cuando alrededor de la herida nosotros pasamos la mano suavemente sobre la piel y sentimos crepitar. ¿Cómo? Crepitar como, yo siempre digo que es como, ¿vieron cuando esos plásticos que vienen recubriendo los electrodomésticos, que tiene todos esos globitos que uno aprieta cuando están para sacarse los nervios? Bueno, sentir esa sensación por debajo de la piel. Cuando hay crepitación pensamos que puede haber anaerobios. Cuando hay abscesos, como ya antes hablábamos, cuando hay tejidos muertos, gangrenas, cuando hay olor fétido, cuando pueden haberse heridas que supuran como gránulos amarillos, como gránulos de azufre, perdón. Cuando hay lesiones isquémicas, cuando hay mordeduras, tanto de humanas como animales, siempre hay anaerobios en la boca. Cuando hay bloqueo de glándulas, por ejemplo, de glándulas sudoríparas. Y cuando yo tomo una muestra, por ejemplo, de una herida, veo abundantes leucocitos, en general veo flora mixta, escasos bacilos gram negativos, escasos bacilos gram positivos y cocos gram positivos. Y en el cultivo no crece nada.
el cultivo aeróbico. No crece nada porque en aerobiosis no van a crecer. Y hay formas severas porque desde esa lesión necrótica, por ejemplo, esta lesión, mira cómo hay, y una cosa importante es la rápida progresión de la lesión. Uno lo ve a la mañana el paciente y la herida, las lesiones son pequeñas y lo ve a la tarde y las lesiones han evolucionado de una forma impresionante. Estas incisiones se hacen como incisiones de descarga y también para oxigenar los tejidos. Mucho dolor, olor fétido, aunque no le crepite dolor, olor, tienen eritema, edema, una progresión rápida y ojo que pueden de ahí, de la lesión, producir toxinas y esas toxinas ir a la sangre y producir cuadros muy graves de toxemia, por ejemplo, Clostridium perfringens. El grupo de los bacteroides frágiles, que les decía que son los bacilos gram negativos más comunes en el colon, más comunes que las enterobacterias oportunistas, están en el colon. Por lo tanto, todas las infecciones intraabdominales tienen seguro bacteroides frágiles, abscesos interasas, peritonitis, abscesos residuales luego de una peritonitis, de una apendicitis aguda, y pueden dar a partir de esos abscesos hepáticos. Yo he visto abscesos hepáticos, abscesos interasas siempre. Hay bacteroides y de ahí pueden ir dar formas bacteriémicas, ir a la sangre y producir siembras. Otros abscesos en la pelvis, en partes blandas, también pueden producir abscesos a distancia, osteomielitis, artritis, abscesos de pulmón. Y el diagnóstico, ahora lo vamos a ver para todos iguales, siempre es por punción aspiración de la muestra, nunca es hisopado, y se puede hacer también hemocultivos para ver las bacteriemias. Prebotelas y porfiromonas, ¿se acuerdan que estaban en el espacio interdigital, entre los dientes? Son habituales en la microbiota oral y pueden dar infecciones odontológicas. Gingivitis, periodontitis, mucho más grave, que se pueden perder las piezas dentarias. En general, flora mixta, con otros anaerobios y con aerobios. Y también, de forma bacteriémica, pueden dar abscesos pulmonares. El género Clostridium son bacilos grampositivos esporulados y pueden dar infecciones supurativas en tejidos blandos, gangrenas, como el Clostridium perfringens, que es causa de la famosa gangrena gaseosa, bacteriémicas, de ahí, o sépticas, que también el perfringens puede darlo, y también por productora de toxinas, de exotoxinas. El género Clostridium puede producir neurotoxinas, Clostridium tetani, y otra vez le falta la I, y Clostridium botulinum, la toxina botulínica. No neurotóxicas las puede producir el Clostridium perfringens, que da toxinas alfa, y el Clostridium difficile, que da dos toxinas, A y B, dando colitis pseudomembranosa, que son histotóxicas. Ahora acá tienen el cuadro, que ustedes lo van a ir estudiando solitos mi alma, y yo les voy a explicar lo que me parece importante explicarles. Botulismo. El botulismo clásico es por ingerir alimentos en conserva, contaminados
con esporos de Clostridium botulinum que están en la tierra. Siempre se le echa la culpa a la lata hinchada. No está hinchada la lata porque no fermentan, por lo tanto no producen gas en la lata. Son alimentos, en general verduras, que están conservadas al natural, en general caseras, porque las que compramos, en general, si están correctamente envasadas, luego del envasado son autoclavadas. Si autoclavamos, matamos todas las esporas, no hay forma de tener esporas de Clostridium botulinum. Pero las que solo los hierven o los envasan de forma casera, pueden tener esas esporas. Esas esporas germinan, se multiplican y producen toxinas. Y nosotros comemos, son por ejemplo palmitos, picles caseros, pimientos que se conservan caseros, que encima les ponen aceite arriba para que no se oxiden, y entonces bien anaeróbico queda eso. Con más razón, si tuviera esporas, la toxina se genera en el alimento y son sustancias que yo saco del frasco, antipasto casero, espárragos, corazones de alcauciles, yo los saco y me los como frío, porque la toxina es termolábil. Si yo caliento ese alimento, la toxina se va a inactivar. Pero en general son alimentos que uno los come directamente del frasco o de la lata. Tiene un periodo de incubación corto de 12 hasta 36 horas. ¿Por qué? Porque es una intoxicación. Yo me como la toxina lista. Entonces, no necesito un gran tiempo de incubación, porque no necesita la bacteria entrar, colonizar, producir infección. No, ya me la comí lista. En general, la zona en nuestro país donde a veces o hay brotes de botulismo, porque es una enfermedad alimentaria que se produce en brote, toda esa partida es la que va a producir a todos los comensales. También que a veces hay más o menos en el mismo frasco puede haber más o menos toxina. También el que come más o menos alimento, el que tiene el estómago lleno o no, va cambiando el cuadro clínico según esos parámetros. Pero en general, la zona más común en nuestro país es en Cuyo. Es una enfermedad de denuncia obligatoria, porque hay que requisar los alimentos. Y acuérdense, lata con la tapa abombada, hinchada, frasco que tenga igual no lo coma si está hinchado porque tiene enterobacterias que fermentaron o tiene otra cosa, pero no es botulismo. En el botulismo el frasquito está perfecto. El alimento no cambia el gusto. Así que no te das cuenta, te das cuenta cuando tenés los síntomas por la acción de la toxina botulínica. ¿Qué hace la toxina botulínica? Bloquea la liberación de acetilcolina. Por lo tanto, inhibe la contracción. Da una parálisis flácida. El paciente ¿de qué se muere? De botulismo, de paro cardiorrespiratorio. El primer signo es la tosis palpebral, que es tosis que se le caen los párpados. El paciente no puede abrir los ojos o le cuesta abrir los ojos. Y empieza todo en menos, hasta una parálisis general flácida. Hay que mantener vivo al paciente, por supuesto que, hasta que la toxina se metaboliza. También, es la intoxicación. También puede haber una toxinfección, que es algo menos frecuente, menos dramático el cuadro, de menor cuantía desde el punto de vista clínico, que las esporas que están en la tierra pueden ingresar por heridas. Por la piel sana no hacen nada, por supuesto.
pueden ingresar por la herida. En la herida infectarla, multiplicarse y ahí producir la toxina. Por eso es una toxinfección. Y en general se lo asocia al uso de drogas endovenosas, de drogas prohibidas. ¿Por qué? Porque estos pacientes no tienen ningún tipo de cuidado en cómo se inyectan. Muchas veces no se limpian la piel, reutilizan las jeringas, usan tienen la piel sucia, usan agua de la canilla, está sucias con tierra. Y hay otro botulismo, que es el botulismo intestinal, que es el botulismo del lactante. Se vio que había niños pequeños, lactantes, que tenían un cuadro neurológico de disminución del sensorio, flacidez, hasta que llegaban a la muerte y no se sabía el diagnóstico, no se sabía la causa. Se vio que era algo común que a los nenes chiquitos, lactantes, le mojaran el chupete con miel para que tomara el chupete porque era dulce, rica la miel, ¿no es cierto? Pero las abejas pueden llevar en sus patitas, en las alitas, esporas de Clostridium botulinum. Esas esporas estar en la miel, como la miel es muy hiperosmolar, ahí no desarrollan, pero cuando llegan al tubo digestivo, en el tubo digestivo del lactante, que tiene un tubo digestivo con muy pocas bacterias, porque todavía no tiene una microbiota desarrollada, pueden desarrollar ahí en el intestino toxina. Esa toxina botulínica se absorbe a nivel general y dan el botulismo del lactante. Por eso hoy van a estudiar en pediatría, absolutamente prohibido mojar el chupete en miel. Y se le puede dar miel solamente ya a niños mayores, no a lactantes. El Clostridium tetani es una toxi-infección, son infecciones específicas, tanto el Clostridium tetani como el botulinum. Es un bacilo gram positivo, esporulado, y la espora es terminal, por eso parece un palillo de tambor, un fósforo. Muy importante saber esta morfología. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente con una herida y tenemos la sospecha de tétanos, en esa herida posiblemente tetanígena, hay que tomar la muestra por punción y hacer un gram. ¿Vemos esto? Es diagnóstico de tétanos, no esperamos. Es diagnóstico y empezamos ya el tratamiento, porque puede ser una enfermedad muy grave. Produce dos toxinas, tétanos exotoxinas, tétanos pasmina y tétanos lisina. Estas toxinas van a vehiculizarse por los nervios motores. Y por eso ahora después vamos al tratamiento y la prevención. ¿Qué hacen estas toxinas? Inhiben las neuronas inhibidoras. Por lo tanto, hay una excitación, una contracción permanente de los músculos. Entonces, el paciente va a tener los músculos contraídos, va a estar como en posición fetal, va a tener convulsiones tónico-clónicas cuando llega al sistema nervioso central y sobre todo va a estar todo contraído. El primer indicio, el primer signo es el trismus. ¿Qué es el trismus? Es que la contracción sostenida de los maceteros. El paciente no puede cerrar la boca. Tiene como una risa sardónica. El paciente parecería que se ríe, pero en realidad no puede cerrar la boca. Por eso, perdón, quería ir a la anterior. Por eso, ante la sospecha clínica, herida posiblemente tetanígena, desmitificar, clavo oxidado,
La gente dice, si es un clavo oxidado, podés tener tétanos. El óxido no tiene nada que ver, es cualquier herida sucia. Cualquier herida sucia con tierra, porque en la tierra viven las esporas del Clostridium tetani. Puede ser un parto hecho en la calle, que le cortaron el cordón con un cuchillo. Puede ser la espina de una flor, de una rosa, si te regalaron rosa. Puede ser una astilla. Cualquier herida sucia con tierra es una herida tetanígena. No tiene nada que ver el óxido ni el clavo oxidado. Sí lo que tiene que ver que son más frecuentes las heridas puntiformes. Porque en las heridas puntiformes, un clavo, una espina, una astilla, tiene poca superficie para airearse y profundamente hay anaerobiosis para que el Clostridium tetani pueda desarrollar. De ahí, de esa herida, se produce la toxina, que es la que va a dar la inhibición de las neuronas inhibidoras y va a producir el cuadro clínico de la contracción generalizada del tétanos. Por eso, el tratamiento es debridar el foco, abrirlo, lavarlo con agua oxigenada. Siempre que pensamos en anaerobios, debridar el foco, abrir, sacar lo necrótico, lo muerto, aunque quede feo. Lavar con jeringazos de agua oxigenada para producir ese peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, con la catalasa que tienen los tejidos, producir agua y oxígeno, y ese oxígeno matar los Clostridium. Por otro lado, dar antibióticos, penicilina, para esos Clostridium que están en el foco. Y se le da gamma globulina hiperinmune para de esa manera poder neutralizar la toxina que está circulando, y se hace un refuerzo de la vacuna, el toxoide tetánico. La gamma globulina hiperinmune solo va a poder neutralizar la toxina que está circulando. La toxina que ya está fijada hay que esperar, manteniendo vivo al paciente con medidas de sostén, para esperar que esa toxina fijada se metabolice. Por eso, mientras que más rápido es el diagnóstico, menos toxina se fija, menos sintomatología y menos gravedad va a tener nuestro paciente. Por eso, posible herida tetanígena, 1 gram, palillos de tambor, bacilos gram positivos, esporulados con esporo terminal, tétanos hasta que se demuestre lo contrario, se empieza con el tratamiento ya. Clostridium difficile se llamó difficile porque era difícil de cultivar. Y Clostridium difficile tenemos el 30 al 40% de las personas como parte de la microbiota habitual del colon. En los pacientes que antes se decía, y como dice el Power, pacientes con triple plan de antibióticos, pacientes que hayan recibido múltiples antibióticos, mucho tiempo de antibióticos. Hoy se sabe que hay pacientes que toman antibióticos 5 días por una angina y tienen una diarrea por Clostridium difficile. En general, al matar todo el resto de los microorganismos que están en el intestino, este Clostridium sobredesarrolla y produce 2 toxinas, A y B, una enterotoxina y una citotoxina. Vos fijate que hay 250.000 infecciones por año y 14.000 muertes en Estados Unidos por este microbio. Y fíjate la cantidad de ceros, de 1.000 millones de dólares que se gastan en tratamientos. Perdón, acá hay otra que me falta. No, porque quería decirles que el Clostridium difficile puede dar desde una diarrea, a ver si no estaba esto, no, puede dar desde una diarrea leve, puede dar desde una diarrea leve, creí que estaba en el Power, disculpen, puede dar desde una diarrea leve,
posantibiótico, hasta cuadros muy graves de, acá la teníamos, de colitis pseudomembranosa. Vemos acá todas en una fibrocolonoscopía, todas pseudomembranas. Estas pseudomembranas son lesiones que por la citotoxina que producen todas estas lesiones en el colon. El paciente tiene 7, 8, 10, 20 deposiciones por día, con muy mal estado general, dolor, puede llegar al estallido del colon, al megacolon tóxico, y también ese paciente muchas veces hay que hacer diagnóstico diferencial con otras colitis, y el paciente dice, está yendo de cuerpo, o el familiar, está yendo de cuerpo al intestino, doctora, porque tiene una materia fecal verdosa, aceitosa, con pseudomembranas que sobrenadan. Y es literalmente estas placas de necrosis que se eliminan por las heces. Sobre todo en nuestro medio hay brotes, por ejemplo, en pacientes ancianos, multitratados con antibióticos, pacientes internados, pacientes ancianos internados en geriátricos. Clostridium perfringens puede producir intoxicaciones alimentarias. Ya lo vamos a ver en defensa cuando veamos el integrado de digestivo. Por la cocción inadecuada, sobre todo de carnes que están contaminadas con heces del animal. Y sobreviven las esporas, y cuando se calienta insuficientemente eso, pueden producir una toxinfección con diarrea, cólicos. Y el perfringens, aparte de diarrea por toxigénica, puede producir lesiones parenquimatosas de partes blandas, puede producir gangrena gaseosa, fascitis, miositis necrotizantes, cuadros muy severos de tejido celular subcutáneo, músculo, de partes blandas. Produce como factores de virulencia 4 toxinas letales, alfa, beta, epsilon, iota, y esas toxinas aumentan, por ejemplo, la alfa, que es una lecitinasa que también se usa para el diagnóstico, puede producir y también lisar los hematíes, las plaquetas, aumenta la permeabilidad vascular, hemólisis, hemorragias, hay destrucción tisular, puede haber toxicidad hepática, miocárdica, y el Clostridium perfringens es el principal responsable de la gangrena gaseosa, si bien en general también la gangrena gaseosa puede ser multibacteriana. Puede haber este concepto de sinergia de aerobios más anaerobios. La toxina beta causa necrosis, la epsilon aumenta la permeabilidad de la pared del sistema aparato gastrointestinal, y la iota tiene una actividad necrótica y aumenta la permeabilidad vascular. En general, produce, ¿qué tienen que decir ustedes? Yo te pregunto en un examen. ¿Cuáles son los factores de virulencia de el Clostridium perfringens? La producción de 4 exotoxinas, que en general lo que hacen es aumentar la permeabilidad vascular, produciendo de esa manera la extensión de la lesión y dando necrosis de los tejidos. Chao. ¿Cómo se diagnostican entonces las infecciones producidas por anaerobios? ¿Qué podemos hacer desde el laboratorio microbiológico para estas infecciones? ¿Se acuerdan que primero hay que tomar la muestra? La muestra para anaerobios se toma por punción aspiración. Nos sirven los hisopos. ¿Por qué nos sirven los hisopos? Porque el hisopo es mucha superficie, la muestra, un segundito por favor.
Ile, más bajo, Ile. Disculpas, reté a mi marido que grita mucho cuando habla por teléfono. Es la cuestión de estar en casa. Porque si no iban a escuchar esos gritos y también ¿cómo se llama? Me descontrola, no encuentro la palabra porque me enoje. Me pone desatenta, disculpen. Punción aspiración. Nunca lo van a ver en el laboratorio si ya no lo vieron. Nunca hisopo. El hisopo tiene mucha superficie y por lo tanto la muestra se airea y los anaerobios se mueren. Así que necesito punzar, tomar, si hay mucho pus, más pus haya, lleno la jeringa. ¿Por qué? ¿Porque necesito mucho para sembrar? No, no es esa la causa. Es porque mucha cantidad de muestra se airea poco, menos superficie. Menos aireado, más posibilidad que los anaerobios los pueda recuperar en el cultivo. ¿Qué hacemos para el diagnóstico para los anaerobios? Siempre es diagnóstico directo. No se buscan anticuerpos. Siempre es directo. ¿Qué se hace? El Gram, muy importante la coloración de Gram, porque en el Gram vamos a ver los bacilos, si hay, por ejemplo, esporulados con esporo terminal, como les dije del Clostridium tetani. Vamos a ver si hay flora mixta cuando veamos un absceso intraabdominal con bacilos Gram negativos, cocos Gram positivo en cadena, bacilos Gram positivos. Ahí sabemos que algunos de esos son anaerobios. O sea, lo sabemos. Allá hay que empezar con un tratamiento para los anaerobios de forma empírica. Muy importante la coloración de Gram. Cultivo en medios especiales y sobre todo en una jarra, en una campana con una mezcla de gases libres de oxígeno. Necesitamos hacer un vaciamiento de esta campana para sacar el aire e introducir aire, otros gases, en general nitrógeno, dióxido de carbono e hidrógeno. Puede ser en un sobre como se ve acá o puede ser otras formas más caseras como hacíamos con el doctor Notario. ¿Cuánto tiempo? En general los anaerobios demoran más que las bacterias aerobias en desarrollar y los tenemos que dejar entre 2 y 5 días. Prebotelas porfiromonas 5 días, los Clostridium pueden crecer antes, pero no vamos a tener rápido el cultivo. Vamos a hacer una identificación bioquímica para las pruebas fenotípicas y se puede hacer antibiogramas por dilución. ¿Podemos hacer genómica? Muy pocas cosas se podría y se va a poder para la toxina de Clostridium difficile. Y buscar antígenos para la toxina del Clostridium difficile, que el diagnóstico de la colitis pseudomembranosa asociada al uso de antimicrobianas producida por Clostridium difficile es la búsqueda de la toxina en las heces. Esa búsqueda de toxinas va a estar en aproximadamente 2 horas. Así que ustedes manden la muestra al laboratorio, una materia fecal en un frasco estéril, sin conservantes, sin nada, y a las 2 horas tienen que solicitar el diagnóstico porque el microbiólogo lo tiene en las 2 horas. Algunas colonias para que vean, fíjate las colonias negras que yo les hablaba antes, de prebotelas porfiromonas, flora mixta, esto es de subgingival, una muestra subgingival, fíjate que hay una colonia blanquita, otras que son móviles con pollerita y las negritas, por lo menos 3 colonias. Esto es un bacteroide, colonias de prebotelas, Fusobacterium nucleatum.
Y acá hay pruebas bioquímicas, esto es un API, una forma rápida de identificación, para, como van cambiando los colorcitos, son las diferentes pruebas y nosotros con eso le ponemos nombre y especie. El informe, vamos a tener un informe previo, que es el GRAM, corroborado con que al otro día el cultivo aeróbico no creció nada, y el definitivo, que va a demorar entre hasta 5 días o una semana. Ya terminamos, le muestro esto a modo de casi de chiste. Fíjense, este es el primer trabajo en póster que yo presenté en mi vida. Fíjense lo que es esto. Infecciones gluteoperineales, lo hizo el doctor notario de puño y letra. Dibuja muy bien Rodolfo. Y vos fíjate, creo que eran 9 pacientes con gangrenas de Fournier, gangrenas e infecciones perineales, perdón. Infecciones, 6 pacientes diabéticos, muestras tomadas por punción o extracción quirúrgica de tejido, envío en condiciones anaeróbicas, examen directo GRAM, siempre en medios enriquecidos y medios suplementados, en atmósfera aeróbica y jarra anaeróbica, con triple reemplazo, identificación, según Lenet, que es un autor, en 3 años, entre el año 81 y 84. Lo presentamos en un congreso de SADEBAC de la Sociedad Argentina de Bacteriología Clínica. Acá el doctor puso, ¿ves? Glúteo perineal, absceso glúteo, perineal, glúteo. Casi todos los pacientes eran diabéticos y obesos y creo que murieron todos porque son infecciones graves. Creo que uno solo se salvó. Favorable. Esto es para mostrarles lo que era antes, cómo antes había que trabajar para poder presentar algunos casos. Año 84-85 fue esto. Bueno, nos vemos pronto y les debo estafilococos, les debo hepatitis para la semana que viene, para la UP5, y les debo que alguien me pidió que hiciera un repaso, una refrescada de los grandes grupos de microorganismos. La semana que viene me pongo al día. Gracias y seguimos adelante.